o un gobierno está compuesto de un ejército completo, que es el que presenta toda la defensa, y vamos a usar la palabra defensa nacional. De todos ellos hay un jefe que es, ¿cómo se le llama? El comandante. ¿Cómo se le llama el jefe? Al presidente de la república, ¿cómo se le llama? El mandatario. Comandante en jefe. ¿No andaba allá? ¿Usted sabe por qué se dice o por qué se llama o por qué es comandante en jefe? Porque es el que da las órdenes. Máxima autoridad. De él depende si el ejército triunfa o fracasa. De las órdenes de un comandante en jefe. Nosotros tenemos un comandante en jefe que se llama Jehová de los ejércitos. El mundo tiene un comandante en jefe que se llama el diablo. Que el Señor lo reprenda. Algunos le tienen tanto miedo al diablo que les da miedo hasta pronunciar el nombre. Pero ese es el comandante en jefe de las fuerzas malignas, del reino de las tinieblas. Él comanda a todos, pero tiene un ejército bien organizado. De manera que el comandante en jefe de un país tiene un ejército bien organizado. En ello existen jerarquías, ¿me va entendiendo? En ello existen jerarquías. En cada departamento, en cada cuerpo de seguridad existe una jerarquía, un comandante, y el comandante tiene sus colaboradores o sus subordinados, aquellos que están esperando recibir una orden del comandante. Cuando se dice comandante, ¿usted entiende lo que es la palabra comandante? ¿Alguien me la puede decir? ¿Qué quiere decir la palabra comandante? Comanda. ¿No? Levánteme la mano, ¿quién me lo dice? ¿El que ordena? ¿El que comanda? ¿El que lidera? ¿Estamos? No se me vaya a dormir. Ahí tengo un palito para darle al que se esté durmiendo. ¿Y él tiene consejero, el comandante? El que comanda, el que lidera, el que ordena, el que organiza. Hay veces que nosotros nos hacemos la pregunta, hay muchas preguntas sobre esto, sobre el reino de Lucifer. Muchos evangélicos ignoran esto. Por eso es que son atacados por estos séquitos demoníacos. Y algunos se dejan gobernar por ellos, se dejan manejar por ellos, manipular por ellos. Y hay una sola razón por qué que se dejan manipular y gobernar por ellos. Porque si Dios no los gobierna, si Dios no los dirige, si no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, son presa fácil de las legiones satánicas. Aunque no diga amén, eso es así. Amén. Entonces, el gobierno de las tinieblas o el gobierno de Lucifer está bien organizado. No crean que es cualquier cosa. Es un poder que usted no se puede imaginar. Es un poder, una potencia tremenda. Si se entiende que el poderío armamentístico de las fuerzas navales, de las fuerzas aéreas, de las fuerzas terrestres americanas y las fuerzas rusas y las fuerzas chinas y todo esto japonesas son fuertes, el gobierno de Lucifer es poderoso. Poco interés se le pone a esto y poca enseñanza se da sobre esto, pero es necesario. Yo ya lo di parcialmente en una ocasión, pero es necesario que entendamos. Pablo dice, versículo 11, ¿lo tienen ahí? Amén.
Dice que es necesario ponernos vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en otro estudio vamos a hablar sobre los dardos del enemigo, sobre la coraza. ¿Por qué es que Pablo habla de los dardos de fuego del maligno? ¿Y por qué de una coraza? ¿Qué tiene que ver esa coraza? ¿Cómo está formada esa coraza? ¿De qué está hecha esa coraza? ¿Y por qué dice que esto apaga los dardos de fuego del maligno? Pero vamos a esto. Pues bien, cada pregunta que a veces nos hacemos o nos podemos hacer, la Biblia siempre tiene una respuesta para ello. El problema de muchos evangélicos, como usted, como otros, que no leen la Biblia, no la escudriñan, no sabe lo que en estos 66 libros se enseña sobre el reino de las tinieblas y sobre el reino de la luz, que es el reino de Jehová de nuestro Dios. Amén. Estos son dos reinos que están combatiendo. Cuando Lucifer o Lucifer, el que se dice, fue destronado de allá de la presencia de Dios, él organizó inmediatamente, organizó un reino en la tierra. Y él ya traía su séquito, una tercera parte de los ángeles vinieron con él a la tierra, pero ellos ya venían organizados. Y he hablado cuántas veces, hermano, de dónde operan este gobierno o este reino de Lucifer. La Biblia lo describe que es el reino de las tinieblas. Otra vez, el reino de las tinieblas. Aleluya. Y todo aquel que es miembro, que pertenece a ese reino, está en las tinieblas, y inmediatamente entendemos que se llama oscuridad. Y la oscuridad es sinónimo de ignorancia. El mundo desconoce a Dios. ¿Por qué? Porque están en el reino de la ignorancia, en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad. Pero el reino de las tinieblas está organizado. Le voy a mostrar los 3 puntos principales por los cuales, o cómo es que el reino de las tinieblas está organizado: económico, político y religioso. Económico, político y religioso. El reino de Dios está organizado de la misma manera. Solo que la política en Dios no se aplica en el sentido terrenal, pero se aplica en un sistema de gobierno. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que cuando nosotros vemos el reino de las tinieblas, inmediatamente nosotros decimos: ¿y cómo? ¿Dónde están las tinieblas? En el principio, en el libro de Génesis 1:1, la parte B del versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y sigue, y las tinieblas. A ver si lo van leyendo conmigo. Y las tinieblas estaban sobre la faz de qué? ¿De la faz de qué? Del abismo. Cuando usted entiende la palabra abismo, es una profundidad. Es un lugar profundo. Y las tinieblas estaban. Ya había sido destronado Lucifer o Luzbel, Satanás, el demonio, el diablo, como le quiera llamar, ya había sido destronado, y cuando él cae a la tierra, desorganiza el cosmos, la belleza que Dios había creado, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios nunca hizo nada desordenado, ni mucho menos vacío, sino que todo lo que Dios había hecho tenía vida, tenía luz, tenía hermosura. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Aleluya! Pero él lo desorganizó. Mató la vegetación, mató la vida animal, mató la vida de todo lo que podía existir en ese entonces. Aleluya, santo Jesús. Y se formó las tinieblas. La tierra, no nos dice la Biblia cuántos años, cuántos miles de años
ya que en la presencia de Dios y en la mente de Dios el tiempo no cuenta. No había el día ni la noche. Había un tiempo, y ese tiempo se llamó el tiempo perfecto de Dios, donde no había frío ni había calor, no había tinieblas ni había, todo era luz, todo era hermosura. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando este personaje es destronado, se forman las tinieblas. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que lo primero que Dios hace cuando va a reconstruir el cosmos es la luz. Aleluya. Y dijo Dios, sea la luz. Y apareció la luz y desaparecen las tinieblas. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor y a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es necesario que entendamos que lo primero que Dios hace es la luz. Y cuando viene la luz, desaparecen las tinieblas. Ya no hay tinieblas. No, damas y caballeros. Dios arrinconó las tinieblas. Y nosotros tenemos en la inmensidad del espacio, en lo que es el segundo cielo, donde están los astros, donde están los planetas, tenemos, y hay miles de planetas que no han sido descubiertos todavía. En uno de ellos están lo que se llaman los demonios o el ejército de Satanás. Usted me podrá decir o preguntar, ¿hay edificios entonces allá en esos planetas? Los demonios no necesitan edificios, ni necesitan muros, ni necesitan ciudades. Los demonios habitan en la oscuridad, en un lugar que se llama, cosmocráteros, o sea, cráteres del cosmos. Estos están ahí y en esa inmensidad habita todo el reino, existe todo el reino de Lucifer. Y ellos se mueven, tienen la opción de moverse a la tierra y también a las profundidades de las aguas. Tienen la opción de poderse mover debido a que ellos son invisibles, que pueden tomar personalidad. Aleluya. ¿Para qué? Para que el mundo viviente o el mundo humano pueda creerles a ellos y vienen a la tierra para engañar a la humanidad. Por eso es que el mundo está engañado, aleluya, creyendo de que en cualquier cosa se puede creer, en cualquier cosa se puede confiar y ellos van a comunicárselo a Dios. Eso es una idea falsa. Porque solamente Jesucristo es el único que puede transmitirle la verdad a Dios. Solamente Él tiene acceso a la presencia de Dios. Y es el único que puede llevar las buenas noticias y el que nos puede traer las buenas noticias a nosotros. Si usted le alaba, se goza, hermano. Yo lo quiero llevar a Colosenses capítulo 1, verso 16. Para poder entrar a este tema tan maravilloso que es cómo está organizado, cómo funciona el reino de Lucifer, cómo funciona el gobierno del diablo. Aleluya, que el Señor lo reprenda. Y déjeme decirle algo, cuando se habla de estos temas, déjeme decirle, cuando se va a hablar de estos temas, Satanás inmediatamente activa un sistema que viene, y a muchos en las iglesias les pasa, que vienen y les ponen una soñolencia en los ojos y están viendo a veces hasta en cámara lenta y están escuchando otras voces. De pronto, hermano, el enemigo va a comenzar a actuar contigo ahí a la par donde estás. Y de pronto, hermano, mire, cuando hemos estudiado el tema de la demoniología y la satanología, déjenme decirle, nos enseñan a que debemos de clamar, orar antes de tocar estos temas, porque es tan tremendo. Cuando se va a hablar de Satanás, inmediatamente los demonios, los principados, las potestades comienzan a activar sus antenas y dicen, van a hablar de este tema, metámonos a la iglesia, y entran legiones a las iglesias, hermano. Hello. Hay muchos que de las iglesias en un culto salen endemoniados y después no quieren saber nada de Dios. Aleluya. ¿Estamos aquí todavía? ¿Qué dice Colosenses 1:16? Porque en Él, vaya, léanlo todos. Porque en Él, habla de Cristo. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos
las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean reinos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Aleluya, merece una paz al Señor en esta hora. Aleluya, oh gloria a Dios. Hermanos amados, ahora por la televisión casi no se habla de los demonios. Y sabe una cosa, sabe una realidad, ¿por qué? Porque muchos están endemoniados en las iglesias y un endemoniado que está endemoniado no va a hablar de los demonios. Alaba que Cristo vive. No se oye, hermano. No se enseña de esto. Yo le voy a tocar, miren, no he entrado todavía al tema, pero vamos, cuando le comience a tocar las partes que a usted le están afectando y que la tiene bien cómodo y obedeciéndole a los demonios, ay Dios mío, no se me vaya a levantar y se vaya a ir, porque le digo a la diaconisa que cierre la puerta y la vamos a liberar en esta hora. La Biblia habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores de las tinieblas, habla de huestes espirituales, de maldad, habla de autoridades, habla de poderes, señoríos, y habla de nombres, tronos y dominios. Todo esto es el gobierno de Satanás. ¿Quiere que le diga algo importante? Así está organizado el gobierno de Dios. Y como Satanás es una imitación, él ha querido imitar a Dios. Cuando usted lee Isaías capítulo 14, vaya a verlo para que se entere un poquito de esto. Cuando leemos Isaías 14, inmediatamente nos damos cuenta que Satanás o Lucifer o el diablo quiere siempre imitar a Dios y convertirse en un Dios. Y la verdad que es un Dios con D minúscula. Dice Isaías 14, 12, 13 y 14: como caíste del cielo, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del monte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero él sabe que está derrotado. Él sabe que está derrotado, pero no quiere aceptar lo que está derrotado. Alabado sea. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Alguien tiene que estar entendiendo esto. Gloria, sí, Señor. Aleluya. Está derrotado. Cuando Jesús, allí en Lucas capítulo 4, amén, cuando Jesús es tentado, y después que sube, que es bautizado, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Jesús estaba en ayuno por 40 días y lo llevó el tentador y le ofreció 3 poderes. amén. 3 poderes. Le ofreció el poder político, le ofreció el poder económico y le ofreció el poder religioso. En la adoración está el poder religioso. Aleluya. En los gobiernos está el poder político. Y en la comida está el poder. ¿De qué? De la economía. Y se los ofreció el diablo a Jesús. Ahora piense esto. ¿Usted estará siendo usado por el diablo? Por los demonios. Inmediatamente me va a decir: guárdeme Dios, pastor, que el diablo, yo soy instrumento de Dios. Ya se lo voy a sacar. ¿Dónde usted está fallando? ¿Dónde usted? Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. De esta forma y en esta orden, el reino de Lucifer funciona de una manera organizada para destruir nada más ni nada menos que la grey de Dios. ¿Cree usted, o no lo cree, o no lo quiere creer? El reino de Lucifer está en contra del reino de Dios. Cuando usted viene a Cristo, los demonios van a batallar y van a luchar y van a tratar de vencerlo
para que usted vuelva al mundo de las tinieblas. Pero hay algo tan maravilloso en Dios, que desde el momento que tú vienes a Cristo, mi Biblia dice que el Señor te toma en su mano y que los que están en su mano nadie los podrá arrebatar. ¿Cuántos alaban a la gloria de Dios? Media vez caíste en la mano de Dios, el diablo te buscará, pero no te podrá encontrar, porque te tiene Dios. Aleluya, y a su nombre. Esto es importante, hermano. Santo. Gloria. Pero trabajan en las iglesias. Sí. Y trabajan con las parejas. Trabajan con los matrimonios. Por eso es que los matrimonios, ¿usted sabe lo que significa el matrimonio? Cama endemoniada. ¿Usted no lo ha entendido así? Matri, que quiere decir cama. Monio es demonio. O sea, cama endemoniada. ¿Cuántas veces las parejas vienen y se acuestan en grandes peleas? O se levantan peleando. Donde viene el diablo y te dice es mejor que estés solo. Y usa esta frase, es mejor solo que mal acompañado. Y en realidad, en cierto modo, tienes razón. Pero el diablo está trabajando, los demonios están trabajando en las personas que están en las iglesias para desobedecer a Dios, porque uno de los propósitos del diablo es poner en la mente y corazón de aquellos hijos de Dios a que desobedezcan a Dios y no le obedezcan. Entonces viene y entras en un conflicto de aquellos pastores que no les enseñan, hermano, santidad externa y interna a la congregación. De una manera están siendo utilizados por el demonio y sus enseñanzas para que estas almas, miles de almas, millones de almas, se vayan al infierno sin Cristo y sin esperanza. Que no diga amén, eso es la verdad. Ya me enojé. Oh, gloria a Dios. Si la Biblia dice que no debe de hacer eso, no lo tiene que hacer. Oh. Alguien tiene que haber escuchado, no sé qué fue lo que dije. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? No sé, le estoy hablando a usted en esta tarde. Que cuando tú dices, yo no voy a hacer eso, tú estás desobedeciendo a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Cuando tú dices, yo no voy a hacer eso porque yo tengo mi creencia. Pero cuando la Biblia te confronta, que dices, tienes que creer lo que Dios ha dejado escrito. No lo que tú te imaginas, no lo que a ti te conviene, no lo que a ti te favorece, sino lo que está escrito en este libro sagrado, que es la palabra de Dios. ¿Estamos de aquí? Entonces, cánteme por favor, que uno de los propósitos del diablo, de Satanás o de Lucifer, es a través de sus demonios, que son millones de legiones de demonios que hay. Estos vienen y te dicen, no te sometas a eso, porque eso se llama religiosidad. No seas fanático, no seas religioso, no hagas eso, porque esa es imposición. Interprétalo de esta manera, y te da una interpretación que te va a llevar para aleluya, por donde va María. Alabado sea el nombre del Señor. No me ocurrió otra cosa. Pero bien, por donde va Simón y por donde va quien sea, y no por donde Dios dice. Y yo creo, hermanos amados, que toda mujer, todo hombre que ama y tiene temor de Dios, no esté en lo que diga San Pablo, San Pedro, Santiago y quien sea, ni Perencejo, sino lo que dice Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le voy a creer a Dios y le voy a obedecer a Él. ¿Cuántos le alaban? Porque por allá me dijo alguien, es que Dios lo que quiere es el corazón, chicos, pero... Y entonces, ¿qué voy a hacer con Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23? Ah, no, pero es que ese versículo es un versículo antiguo, pero está vigente todavía. Aleluya. Sí, Señor. Antiguo porque dice el versículo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. No lo podemos quitar, no lo podemos borrar de ahí, está escrito. Ah, pero es que ese es un solo versículo, pero en un solo versículo te da una enseñanza tremenda. Santo, aleluya. Porque Dios no hizo el cuerpo
del ser humano, cuerpo animal, si se convirtió en cuerpo animal fue después de la caída. Pero antes Dios hizo el cuerpo celestial, donde no había muerte, ni había dolor, ni había tristeza. Y voy allá. Uno de los propósitos de Satanás, de Lucifer o del diablo es que el ser humano sufra. El sufrimiento no viene de Dios. El sufrimiento viene del diablo y de sus legiones. Y es ahí donde hay, allá en Génesis capítulo 3, que le dijo a la mujer: por haber desobedecido voy a aumentar los dolores. Y estos dolores en la mujer eran leves, ahora en la mujer casi ve la muerte. Y no nos vamos a meter a eso. Pero los propósitos de los demonios, todavía no he entrado al tema, hermano, porque estoy en la introducción apenas. Satanás trabaja en su gobierno bien organizado. Tiene el control de los gobiernos terrestres. Tiene el control de la religiosidad. Y ahí tenemos las diferentes religiones. Que mañana vamos a hablar de un tema bien importante, lo que es el mundo apóstata, o el mundo de la incredulidad, o por ahí le vamos a llevar. Alabado sea el nombre del Señor. El gobierno de Satanás, en la jerarquía que hay, decía, al principio dije, ¿cuál es la posición de Satanás? Comandante en jefe. Pero ahí tenemos a generales, ahí tenemos a coroneles, ahí tenemos a mayores, ahí tenemos a capitanes, ahí tenemos a tenientes, a subtenientes, etcétera, 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 hasta que llegamos a un simple recluta. Pero quiero que le diga algo: los simples reclutas son los que hacen problemas. Y yo no sé qué recluta te está haciendo problema a ti en esta hora. Alaba. Porque estos reclutas, aparte de que son indisciplinados, no conocen todo lo que compone o todo lo que es en sí el área militar. Estos reclutas están en aprendizaje, pero estos reclutas son los que están destruyendo. Razón tenía el sabio Salomón cuando dijo: cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder nuestra viña, y nuestra viña está en cierne. Quiere decir que estos reclutas se meten en ti, y estos reclutas son los que te llevan a hablar aberraciones dentro y fuera de la congregación. Son estos reclutas que te dicen: no diezmes en la iglesia. Son estos reclutas que te dicen: no vayas a la iglesia. Son estos reclutas que te dicen: peléate con el hermano. Son estos reclutas que te dicen: no obedezcas al pastor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Parece que está cayendo peseta. Pero es necesario. Hermano, son estos reclutas que te dicen: en la iglesia se de una manera y en la calle se de otra. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí todavía? Ay, bendito Dios. Son estos reclutas que le dicen a las mujeres: ponte la faldita más corta. Y son estos reclutas que levantan al hermano más carnal de la congregación a ver qué puede recoger debajo de la silla para ver qué ve por debajo. Alaba. Que no te ayuda en nada, sino que te destruye tu mente. Alaba si puedes en esta hora. Son estos reclutas que están destruyendo las congregaciones. Son estos reclutas que en algunos de los que están aquí hay unos pensamientos que están vagando por ahí. Alaba. Esto me llegó por email ahorita. Sí, porque de pronto yo lo puedo ver a usted, pero su mente anda volando. Y esos demonios vienen y le sacaron el pensamiento del cuerpo y se lo llevaron a otro lado. Alaba que Cristo vive. Se lo digo porque lo sentí en estos momentos. Y sabe Dios que no me equivoco. El gobierno de las tinieblas o el gobierno de Lucifer, estos están trabajando fuertemente para destruir a dos pueblos. Y esto se llama el pueblo de Israel y el pueblo de Cristo, que es la iglesia. Amén. La iglesia, Israel, hermano, no tiene tanto el problema ahora como lo tiene la iglesia.
Porque en la iglesia se ha metido tanta doctrina falsa, tanta herejía en las iglesias, tanto comodismo, tanto libertinaje que hay en las iglesias, en donde los pastores y los miembros, hermanos, aleluya, van en chores, van en minifalda, van en esto y hacen todo lo que se les antoja. Todo lo que Jezabel se inventó está en las iglesias ahora y están alabando a Dios. No, señores, no puede ser así. Si usted ya no hace cosas y si quiere decir amén, dígalo. Y si no, no lo diga. Pero la Jezabel está en las iglesias. Los hombres, hermanos, hay hombres que se andan depilando las cejas y son cristianos. Usted va a ver ahora los conciertos que están en la... Hermano, da lo mismo. A mí me dio coraje y como no me caigo. Y estuve en El Salvador y veo que suben los músicos con las camisas de afuera, con las manguitas hasta aquí, y las mujercitas, hermanos, enseñando lo que no deben de enseñar, con unas faldas tan pegaditas, tan apretadas. Dios mío, parece que estoy en Dominicana o allá en Haití. Y digo, ¿qué es esto? ¿A dónde va la iglesia? ¿Cuál es la enseñanza que se está dando en las iglesias? Donde no se practica la santidad externa ni interna. Y dice finalmente Dios conoce los corazones. Ay, el mensaje parece que se arruinó. ¡Qué silencio se oye! Parece que estoy predicando a la iglesia metodista esta tarde. ¡Ah! ¡Aleluya! Hermanos, esos son estos demonios que te dicen que el fin de semana vas a tomarte al bar la copita, la botellita, con no sé quién, con tus amigos, con tus parientes o qué sé yo, y el domingo vas a venir a la iglesia a estar alabando. Hermanos, no puede ser así. Aleluya. No sé si están aquí todavía. Alábenle entonces, hermanos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Parece que de pronto todo el mundo. ¡Oh! Oiga, no se oye nada. Y viene el diablo y te dice, ese hermano te cae mal o ese hermano le caes mal. Pero hermano, no es al hermano, no es la hermana. Es el demonio que te está metiendo esos dardos en la cabeza y te está poniendo pensamientos. Aleluya, oh mi alma alaba la gloria de Dios, para que pelees con el hermano, para que te agarre, para que digas, ya no voy a la iglesia porque ese hermano me cae mal. Hermano, tienes que buscar las lentes espirituales para que pueda ver. Hermano, Eliseo le dijo a Dios, Señor, ábrele los ojos a mi criado. Así es, amén. Porque el criado solamente miraba problemas. Sí, Señor, amén. No miraba la bendición y la protección de Dios. Él vio que todo el ejército sirio estaba en las montañas en todas y dijo, ay Señor, ¿y ahora qué hacemos? Nuestros enemigos son demasiados. ¿Cómo vamos a poder vencer? Y Eliseo le dijo, Señor, ábrele los ojos a él. No sé si usted se ha puesto a pensar que necesita que Dios le abra los ojos espirituales. Porque solamente ve el hermano cómo viene vestido. Hello. Santo. Con el respeto de cierto hermano, que solamente le ve los zapatos. Y el diablo te dice, así me gusta que seas. Así me gusta que seas. Y de pronto y le ve las orejas. Y al pelito le está cubriendo las orejas. Y ese hermano ahora es hippie. Y como ahora viene libertinaje a la iglesia, y Dios mío, y yo que soy tan santo, Dios, que yo me estoy contaminando, me voy para la otra iglesia, aleluya, me voy. Ay, Señor amado. Hello, ¿estamos aquí? ¿Quién está trabajando en tu vida? ¿Qué tipo de agentes, qué tipo de soldados, qué tipo de militares espirituales de las tinieblas están trabajando en tu vida? Déjame decirle, porque cuando son los agentes de Dios, te llevan a un nivel superior, te llevan a un nivel de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente. Pero los generales, los oficiales, los soldados y todo lo que es de las tinieblas, te va a llevar en fracaso, a la final, a que ni te congregues, ni puedas adorar a Dios, y te va a decir, aquí te quiero porque conmigo vas a llegar al infierno. Hello. No sé si están aquí todavía. El reino de las tinieblas es un reino organizado. Satanás, dije eso,
Satanás es su comandante o su jefe. Aleluya, el mandatario. Y podemos ver a sus súbditos que hacen parte de este reino. Aleluya. Y mantiene una disciplina. Ay, mira, esto se me vino aquí inmediatamente. Es que tienen una disciplina, lo cual los evangélicos no la tienen. Porque somos tan indisciplinados, hermano. Aleluya. Los hijos de Dios vienen a la iglesia como les dé la gana, a la hora que les da la gana. Ay, yo no quiero ir, pastor, no voy a ir a la iglesia. Sí, ay, bueno, alguien dijo eso. Alguien se fue para Gambi. Ay, bendito sea Dios. No lo vi si no le llamó la atención. Ay, pastor, no puedo ir a la iglesia porque mire, pastor, es que, ay, me duele la cabeza. Santo. No hallaron que inventarse, pero ay, me duele la cabeza. Aleluya. Yo creo, con todo el respeto que me merecen tanto los que me están viendo por televisión, por todo, es que si tú eres de Dios, tienes que aprender a esto, a ser dirigido por Dios. Amén. Y otro más, obedecer a Dios. Cuando se dice obedecer a Dios, es a todo lo que la Escritura dice. El creyente en su disciplina sabe que tiene que venir temprano a la casa de Dios, ¿verdad que sí? Ahora, en la indisciplina usted viene a la hora que usted quiere. Alaba. Aleluya. Y si ya le cogió la tarde porque no se logró pintar bien, ay, Dios mío. Santo. Porque la corbata no la encontró, si ni la usa. Si el zapato que no viene del color del vestido, ay, Dios amado. Si la chonga que se pone en la cabeza no da con... Y hermanos, hay mujeres que pasan una hora, se miden como 4 o 5 vestidos, y se miden esto, y se miden lo otro, y ninguno le encaja. A la final dice, bueno, me voy a ir así. Vino como alcanzó al principio. Nada más porque el enemigo te tiene entretenido buscando lo que no tienes que buscar, haciendo lo que no tienes que hacer. Cuando la mujer de Dios sabe que tiene un tiempo para poder dejar todo listo. Hermanos, las mujeres del día domingo, las madres de familia que tienen hijos, desde la noche anterior han dejado todo listo. Los zapatos, la Biblia, que eso no se le debe de perder, hermano, ni se le debe de olvidar. En aquellos tiempos usábamos himnario y usábamos el expositor o el alumno, y ya lo tenía, todo estaba ya organizado. Las hermanas, las madres, todo lo tenían organizado. A la hora del baño era otro problema, porque se bañaba Ricardo, se bañaba Pedro, se bañaba Pablo, se bañaba María, se bañaba Tomasa, y hermanos, y era un solo baño para todos, y todos querían a la misma hora. Todo hay un orden, pero el enemigo trabaja en esa área. ¿Para qué? Para hacerte perder el tiempo y te pierde la paciencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando se pierde la paciencia, hermanos amados, dijo el esposo, dijo el hombre, pues no vamos a ningún lado, pero más tarde nos vamos al parque. Alaba que Cristo vive. ¿Estamos aquí? Yo no sé, pero yo no sé, como que alguien no está contento. Como que alguien no está contento, pero eso no es problema. Yo le dije desde un principio, trabajan los enemigos ahí. Y van a comenzar a ponerte, a hacerte que te sientas incómodo en esa banca. Que la silla va a ser dura, que la silla y que te va a doler la cabeza. No importa, dile, te reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya. A alguien le duele la cabeza, repréndale en el nombre de Jesús. Ahora vamos ahí. Satanás o Satán, que es el término por el que las religiones antiguas y presentes se les reconoce, no está en las iglesias. Muchos faltos de conocimiento están reprendiendo al diablo de las iglesias. Y la iglesia vecina saca al diablo de allá, y de aquí lo sacan para allá, y de allá lo sacan no sé para dónde. Es una ignorancia. Satanás es el comandante en jefe. Él no es omnipresente. El único
único omnipresente o los únicos omnipresentes es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él merece toda honra y toda gloria. Ellos son omnipresentes, pero Satanás no. Satanás está en Miami o está en Cuba, esté a dónde, no sé a dónde, pero sí tiene su ejército. Sí, Señor. Y estos trabajan ahí. Estos de pronto te ponen un dolor de cabeza antes de venir a la iglesia o estando en la iglesia, para que diga: me siento mal, mejor me voy para la casa. No puedo estar escuchando a este hermano, ya me hizo doler la cabeza. Me voy para la casa. O comienza a actuar en tus hijos o en tu marido o viceversa, y comienza Satanás a trabajar, no él, sino su ejército. Pero cácteme esto: un recluta no tiene autorización, no tiene derecho, no está autorizado a actuar por su propia cuenta. Recibe órdenes. Mire que ya le dio sueño al varón. Estos reciben órdenes. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía. El recluta no puede actuar si no se le ordena. Hermanos, en las iglesias hay una jerarquía, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? Hay una jerarquía. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y tenemos al pastor. Pero muchas veces la gente de las iglesias hacen como que son Dios, como que son el Hijo, o como que son el Espíritu Santo, o como que son el pastor. No se someten, no esperan una orden, actúan. En el reino de las tinieblas no es así, damas y caballeros, entiéndame. En el reino de las tinieblas, cada subordinado espera recibir órdenes, y cuando se le ordena, tiene un límite. Vas a hacer esto, no se tiene que meter en el terreno de otro. Amén. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Parece que el gozo se ha ido. Ya no se oye el amén tan fluido como al principio. ¡Ey! Por lo cual el apóstol Pablo dice, vamos a ir, Amén. por lo demás, hermanos, Santo verso 10, Amén. por lo demás, hermanos, Míos. hermanos, y dice Pablo que son de él, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Ahora, cuando usamos esto, vaya a 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de los hermanos, para destrucción de la membresía de la iglesia. Para eso usamos las armas espirituales, no para la destrucción de fortaleza. Esta fortaleza, cuando se habla de fortaleza, estamos hablando, hermanos amados, de aquellos ejércitos que están contra nosotros, que están batallando contra nosotros, y nosotros, hermanos, usamos las armas, no el misil, no el fusil, no la granada, ni nada de terrestre, sino que usamos el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos saben usar el poder de Dios? Amén. Óigame esto. A ver, el hermano, 3 meses de reclutamiento, 3 meses de recluta. En esos 3 meses de recluta hay una preparación. Esta preparación consiste tanto táctico, tanto físico, tanto armamentísticamente hablando, psicológicamente, moralmente. ¿Por qué? Porque va a prepararse para cuando le toque tener un enfrentamiento. Se sabe usar. En aquellos tiempos se usaba, hablo de El Salvador,
lo que era el G3. Lo primero que se le enseña a un recluta en esos 90 días de preparación es cómo saber armar y desarmar ese fusil. ¿Por qué? ¿Cómo se llama y por qué se llama así? ¿Cómo se debe de usar? Porque si no lo sabe usar, al primer disparo lo va a tirar para atrás y le va a desarmar las costillas, o se puede matar usted solo. Entonces, saber usar tanto el uniforme, su personalidad. En la iglesia nosotros debemos de saber que debemos de presentar una personalidad en lo externo. ¿Me está dando a entender? En lo externo. Por eso es que Pablo más adelante le habló a Timoteo que debía sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Y que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora bien, cuando nosotros nos preparamos en esto, el uniforme de un soldado, hermanos amados, debe de ir bien puesto. Es más, las botas, ¿cómo le llaman? Usted usó polaina, ¿verdad? No, el hermano sí usó polaina. Ya, esa la tenía solamente la guardia. Ahora, también en caballería lo usaba. Aleluya. Pero esto, el uniforme, debe de saber ponerse el uniforme. Y algo más, tiene un tiempo cuando se levanta para bañarse, para vestirse y estar listo en tanto tiempo, estar en formación. En la iglesia los evangélicos son más desordenados, hermanos, que la misma palabra lo dice. Debemos de entender, hermanos, que somos hijos de Dios, hijos del reino de las luces, ¿verdad que sí? Que no tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas, no sé si me equivoque. Nadie dice amén a ellos. No tenemos nada que ver con el reino de las tinieblas, ¿verdad que no? Pero puede que alguno todavía sea parte del reino de las tinieblas y está en una congregación. El que esté en una congregación no le hace ser de Dios. Le hace ser de Dios cuando usted nació de nuevo. Amén. Entró Cristo en usted y usted ahora le pertenece a Cristo y está en una preparación, en un entrenamiento, en un disciplinar, en un diario vivir conforme a lo que enseña la palabra de Dios, conforme a los rudimentos de la vida eterna y no conforme a los rudimentos de la carne, sino conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros tenemos una enseñanza. Esta es la formación que el creyente va adquiriendo para salir completamente del poder de las tinieblas, porque todavía Don Mundo y Raimundo están en las iglesias. Hello. Ay, Dios mío. Todavía, hermanos amados, si en el mundo usaba, dicen por allá por El Salvador, si todavía usaba chulunco, ya se les olvidó esa palabra. A los salvadoreños ya se les olvidó los chuluncos, quiere decir los cortitos. Hay algo interesante, no sé, ahorita me llegó, que hay mujeres, y yo digo, Dios mío, no en la iglesia, por supuesto, espero en Dios, que hermano, que usen una ropa que no les dice a alguien, por favor, no te pongas eso que te ve ridícula. Qué frío llegó. Ayúdame, Señor. ¡Aleluya! Otros hermanos que como allá presentan una forma de qué sé yo, de maniquí, de todo eso. Las hermanas también todavía quieren ser maniquí en las iglesias. No, güey, José, ya eso terminó. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Digo que somos nuevas criaturas. A ver si le doy un aplauso a Dios de la gloria. Y quizás me van a tildar de no sé qué, de zángano, ¿ok? Pero eso estoy acostumbrado, hermano. Oh, gloria a Dios. Alguien me preguntó el mes que estuve por allá de vacaciones, ¿y usted así predica en la iglesia? Allá donde usted pastorea. No, allá le predico más fuerte. Allá le predico más fuerte. Ay, pastor, pero es que es bastante fuerte el mensaje. Sí, es bastante fuerte, pero Jesús lo dijo más fuerte.
Y Jesús le dijo a los fariseos hipócritas. No, a nadie dijo amén a eso, ¿verdad? Amén. Entonces, voy terminando con esto. En la introducción. Versículo 11. Versículo 11, Efesios 6. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Yo sé que el hermano Oliva no usó el casco blindado. ¿Sí? ¿Lo usó? Bueno, cuando nos pusieron el casco blindado, no puedo creer, el hermano Enrique, usted no estuvo en la guerra de la Simora. No. Pero cuando nos pusieron el casco blindado, hermano, la cabeza se nos iba. Había que acostumbrarse a usar el casco blindado. Uno. Cuando luego impusieron el chaleco blindado, era otra cosa. Hermano, acostumbrarse a andar con todo eso. 6 cargadores. Un G3 con doble cargador. Solo el G3 pesa 9 libras. Ahora piense en los 2 cargadores. Aparte de eso, aparte de eso, lleva 500 municiones con usted. Oiga, 500 municiones. Y eso lo carga en su mochila. Aparte de eso, carga lo que es su caramañola, o sea, lo que es la cantimplora, donde carga agua, carga todo el equipo suyo, donde carga el plato, donde carga el tenedor y carga todo su equipo. Carga su casco, carga sus botas, hermano, ese uniforme es caliente y todo eso. Y usted tiene que trotar con todo eso. Alabado sea el nombre del Señor. Y si le toca subir montaña, va a subir la montaña también. Pero todo es un entrenamiento. Ahora, nadie está acostumbrado a hacer 1000 1000 de pecho. Hermano, la primera vez que usted la hace, no se levanta al siguiente día. Allá le tienen que dar un purgante. Ese es para que le quite todos los dolores musculares internos, hermano, y el siguiente, a los 3 meses, usted es una dinamita, usted es un elástico, usted es un hombre que se puede subir como un chango a un árbol sin tocar el árbol. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todo es un entrenamiento. Entonces Pablo dice que hay que ponerse toda la armadura. ¿Está allí? ¿Está allí? Entonces, si dice Pablo que hay que ponernos toda la armadura, es porque Satanás vendrá sin piedad con nosotros. Va a lanzarse contra todo lo que él tiene, con todo su arsenal, a manera de desarmar una iglesia, de botar una iglesia, de botarlo a usted, llevárselo al infierno para que no se salve. Ese es el propósito de Satanás. En la introducción de esta enseñanza le he dado a conocer esto. Reflexión. Nosotros actuamos muchas veces por instinto. Y alguien dijo estas palabras: es que yo lo voy a hacer, es que yo lo voy a decir. Decía dos sábados atrás el valor de las palabras. Amén. Nosotros debemos de meditar antes de hablar, antes de actuar. Reflexione si el paso que va a dar va a ser un paso seguro, va a avanzar seguro. El creyente debe de ser sabio. Por eso es que tenemos nosotros la sabiduría de Dios. Si usted vaya conmigo rápidamente al libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, solo para que vea esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El insensato, véalo para que lo entienda. Proverbio 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Los insensatos, y cuando dice que los insensatos desprecian la sabiduría, quiere decir que desprecian la corrección. El hombre y la mujer de Dios debe de aceptar la corrección. Si se le corrige, no es para provecho personal de un ministro, de cierto líder. Es para que su vida sea agradable a la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Para que su vida, en su testimonio, en su conducta, en su actuar, en su hablar, en su pensar, en su diario vivir, pueda vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Amén. Gloria a su nombre. Vaya a otro texto más.
A Romanos capítulo 12. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12. Oh, gloria a Dios. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable Y perfecta. Entonces, el insensato desprecia la sabiduría, no acepta la corrección. Es que a mí no me va a corregir nadie. Hay mujeres que dicen, ni en mi casa me dejo mandar, mucho menos en la iglesia. Alaba si puedes, hermano. Sí, ni en mi casa me dejo mandar, mucho menos me va a mandar un diácono de la iglesia, una diaconisa de la iglesia. Alguien me va a decir, me va a corregir a mí. Hermanos, el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué es la palabra de Dios para nosotros? Es la enseñanza. Pero nosotros somos muy, perdone la expresión, mucho evangélico es muy testarudo. En mi caso le doy estudios y por allá los tienen arrinconados, que yo creo que algunos ni se acuerdan dónde están, al lado. Pero tenemos un mes, ¿verdad?, para estudiar. Ahora, hay muchos hermanos que con el pretexto, usando el texto, el contexto y el pretexto, dicen, yo ya sé eso, yo ya sé, pero yo siempre voy a decir, no lo sabe, porque si lo supiera, no actuara como actúa. Aleluya. ¿Se da cuenta? Que a veces con nuestra misma forma de vivir, estamos dando a entender de que no sabemos nada. Verdad. Y como para ignorantes no se estudia. Amén. Hello. Ahora lo entendí. Ahora lo entendieron. Para ignorantes no se estudia. Ya se nace. ¿Verdad? Aleluya. Muy bien. Colosenses 1:16. Nuevamente. Aleluya, Señor del cielo. No, que vamos a tener este estudio. Ay, santo. Próximo viernes hay vigilia. Amén. Próximo viernes hay vigilia. A las 8 de la noche empieza el servicio. ¿Qué versículo le dije que leyéramos? 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en la tierra. Que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Deténgase ahí. Visibles e invisibles. Cuando habla visibles, está hablando del mundo espiritual, de lo inmaterial. Lo invisible es lo inmaterial. Lo visible es lo material. De manera que nosotros entendemos que todas las jerarquías celestiales, buenas o malas, todas fueron creadas por Él, que se revelaron, es verdad, y por haberse revelado están en la oscuridad, están en las tinieblas. Entonces, el mundo de la oscuridad, mira, ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Es que esto no quiero, yo quisiera terminar ahora, pero no puedo, hermano. La vigilia va a ser. Cuando hablamos de ese mundo espiritual, que usted no lo ve, es el que nos está dominando, es en el que ha caído el ser humano, el mundo religioso, y que mañana vamos a hablar de ese mundo religioso. ¿Por qué es que tenemos en la Escritura a un mundo pagano? ¿Y por qué tenemos a un mundo creyente en Dios? ¿De dónde proviene el paganismo? ¿Cómo se formó el paganismo? ¿Por qué es que las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel son llamadas las naciones paganas? Alabado sea el nombre del Señor. Lo vamos a ver el día de mañana,
que está interesante, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, este mundo de las tinieblas, en este mundo que dice ahí, sean visibles e invisibles, todo fue creado por Él y para Él. Pero dice que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que Dios lo hizo para Él en su reino, pero una tercera parte obedeció a ese jefe de las tinieblas, a ese gobernante de las tinieblas, que es el que tiene al mundo en jaque. ¿Me está entendiendo? Ahora, si nosotros entendemos que pertenecemos a Dios y somos de Dios y vamos hacia Dios, tenemos que entender algo bien importante. Procure usted no mezclarse con el mundo. Dije, procure usted no mezclarse con el mundo. ¿Quiere que le diga por qué? Vaya a Primera de Juan. Ay, Dios mío, quiero salir, pero le dije hace rato que ya terminaba y mire, Primera de Juan. El más amoroso, el apóstol del amor. El apóstol del amor. ¿Tienen Primera de Juan? Amén. Muy bien, vaya al capítulo 2, 15, 16, 17. Rápidamente. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay. Y si yo le sacara una lista de las cosas que hay en el mundo, de las cuales, ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Dios, no quiero meterme ahí porque, hermano, hermano, es una lista tremenda. Y le voy a sacar a usted y le voy a decir todo, hasta las uñitas pintadas, hasta el maquillaje, el difile de cejas y todo eso. Hermano, decirle si le de los cortes de pelo, o los tacones de zapatos, las faldas de esto, las faldas abiertas, los pantalones, los aretes, los zarcillos, etcétera. Le voy a sacar una lista, pero no quiero sacársela, no, si ya se la saqué. Pero ven acá. Quizás alguien le dice, eso no es pecado. Eso no es pecado, eso no te perjudica, eso no te lleva al infierno. ¿Quién dijo que no? Si la Biblia dice que la desobediencia es pecado. Entonces, ¿y todo pecado? No entra en la Todo pecado es desobediencia. Ahora, cácteme esto, por favor. ¿Qué versículo le dije que leyéramos? El 15, 15, 16, 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. y el mundo, Pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece permanece. Ahora, esto no lo escribo yo, esto está, vaya a aleluya, Santiago 4, versículo, oh, gloria a Dios. almas adúlteras, Creo que es capítulo 4, verso 4. o almas adúlteras, no ¿Ya? habéis Vayan a buscando Santiago. Santiago 4, 4. Santiago 4:4, ¿lo encontraron? Dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora pregunto, ¿cuántos adúlteros hay en la iglesia? No vinieron, dice la hermana. No vinieron. Se fueron para el otro lado. ¿Cuántos adúlteros hay en la iglesia? Ah, no se trata de una... Porque a veces decimos el adúltero es aquel, este y este. No, cuando usted está adulterando la palabra de Dios. Es como cuando hablamos de la palabra anticristo. Vamos a decir, ay, el anticristo. Usted puede ser un anticristo. Alguien que se va de la iglesia y cambia la doctrina y se va por una doctrina es un anticristo. Eso lo dice el apóstol Juan. Amén. Aleluya.
De manera que no hay adúltero, ¿verdad? No hay. Baje la mano. Si nadie la levantó, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender que el mundo de las tinieblas, el mundo invisible, usted no lo ve, pero esos son los que entran. Algunas veces le dije, ¿sabe usted cuántos demonios pueden andar colgados en su pelo? Entre más largo el cabello, más le van a caber. Hay que Pero si su pelo está santificado por Jesucristo, los demonios no lo van a tocar. ¡Alaba a Jesucristo vivo! ¡Aleluya! ¿Verdad que sí? ¡Oh, gloria a Dios! Santo su nombre, aleluya. Ahora, en las iglesias tenemos a los jóvenes con el pelo de gallo, con el corte de gallo. ¿Usted sabe cuál es el corte de gallo? El que se cortan todos de los lados y se dejan todo lo de arriba. Ese es el corte de gallo. Tiene un significado también. Esto fue en el tiempo del paganismo, como una señal. Se le llamó el corte de gallo, como un rito satánico. Nosotros debemos de entender, hermanos, que el mundo espiritual no lo vemos, pero se mueve, y de una manera acelerada, que cuando usted menos puede pensarlo, tiene una legión de demonios encima de usted. Pero no pesa. Sale con ellos y entra con ellos y se sientan allí, o se siente usted sobre de ellos. Y por eso es que a veces la banca le está haciendo problemas. Alaba que Cristo vive, porque se sentó encima de una legión de demonios. Aleluya. Ahora, ¿sabe por qué le digo esto? El endemoniado gadareno nunca le vieron los demonios que tenía, pero Jesús sí lo vio. Y le hablaron a Jesús y le dijeron: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que no era el tiempo. Ahora usted puede ser atormentado por una legión de demonios y usted no se ha dado cuenta. ¿Cuándo? Cuando usted hace cosas que van en contra de la moral, en contra de su vida o en contra de su hermano, que es su prójimo. Amén. Hay otra cita bíblica más que lo voy a llevar a Primera de Corintios. Capítulo 10. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Amén. Aleluya. Capítulo 10. Y dice la Escritura. El 1. No. Aleluya. ¿Estamos aquí? ¿Todos lo tienen? Amén. Dice, ya vamos al versículo. Aleluya. Verso 20. Verso 20. Antes digo, dice Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién los sacrifican? A los demonios. Y no a Dios. Sigue diciendo. Y no quiero que vosotros. Note, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Ay, ay, ay. Esto es duro, hermano. Ay, hermano Enrique. Esto está duro. Pero es la palabra de Dios. Y si hay algo que a la gente no le gusta, es que le diga la verdad. Ahora, la verdad bíblica, no lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que la Biblia enseña. Porque cuando vienes a decir verdad que están en tu mente, de acuerdo a tu forma de creer,
no tiene validez, pero cuando va de acuerdo a lo que la palabra dice. Entonces dice Pablo, que dice que, ¿quién dice el verso 20? Antes digo que lo que los gentiles a los demonios y no a Dios. Y no quiero, dice. Ay. Y los demonios, que la semana próxima vamos a entrar, hermanos amados, en la enseñanza de los demonios, porque Pablo dice que hay iglesia, hay pastores que enseñan doctrinas de demonios. Vamos a ponernos en pie.